Bueno, muchas gracias a todos los de Creative Mornings por invitarme a dar esta plática en la primera del año, por lo que veo. Es un tema muy interesante para mí. Es un tema difícil, no es un tema fácil, y lo voy a abordar de la siguiente manera. Este tema lo voy a abordar, vamos a decir, tengo una especie de nostalgia, ¿no? Un seminario que tomé hace años ya hace casi cumplo 20 años que hice que estuve en la maestría, y tuve un profesor que daba un seminario cada semana sobre lo horrible, sobre el ugly, ¿no? Entonces me voy a referir al ugly como lo feo, lo horrible, ¿sí? Y también lo voy a pronunciar en inglés, ugly. La presentación, bueno, yo lo voy a dar en español, pero viene en inglés. Yo creo que aquí todos somos transfronterizos o somos fronterizos, así que no hay problema, ¿no? de darla en estos dos idiomas. Como les decía, la plática está basada en este seminario de un filósofo, profesor de teoría de la Escuela del Architectural Association de Londres, que escribió, bueno, que tuvo primero una serie de seminarios que después se publicaron en la revista de la escuela, que se llama AA Files, y se publicaron en estos 3 tomos del 94 al 95. Entonces, para estar claro, no es mi hipótesis, no es mi, vamos a decir, mi trabajo filosófico, pero sin embargo lo hemos utilizado mucho, yo con mis alumnos y con mis estudiantes, para empezar a entender el tema de lo feo o el tema del ugly como un proceso creativo o la oportunidad de ser creativos por medio de esta idea del ugly, ¿no? Pero primero quiero explicarles un poquito de qué se trata esta idea, ¿no? Entonces, normalmente sabemos que el ugly o el feo, pues comúnmente lo comparamos con, vamos a decir, lo opuesto a la belleza. Eso ha sido básicamente la definición clásica de que, bueno, lo que no es bonito es feo. Entonces, en esa manera, el ugly no tiene definición, ¿sí? El ugly no existe. ¿Por qué? Porque nomás existe como una negación de lo que viene siendo la belleza. Pero lo que queremos aquí es entender que el ugly sí puede existir por sí mismo, sin tener ser nomás lo opuesto a la belleza, y eso es lo que a mí me interesa. Pero por ejemplo, como dice Mark Cousins, básicamente, sí, el ugly es todo lo que niega la verdad. ¿Por qué? Porque la belleza, pues es de alguna forma la verdad, ¿no? El ugly es parte del error, ¿sí? Y siempre el error tiene pues algo que ver con que las cosas no quedaron bien, no son completas, etcétera, etcétera. Y el ugly también está condenado a ser parte de lo que viene siendo, bueno, ¿cómo se dice? La equivocación, exactamente, ¿no? Aquí traje mi coach para ayudar. Es muy temprano. Y bueno, estas son básicamente unas de las palabras que se usan en referente o casi sinónimo, ¿sí? Del ugly en cuanto a la definición de ser lo opuesto a la belleza. Bueno, hablando un poquito cuál es esa belleza de la que estoy hablando. Ahora, esta materia o esta clase que di hace mucho, que sigo dando a veces, pues tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver un poquito con la teoría de estética. Más bien nos metemos en cosas de teoría urbana, y teoría arquitectónica. Y cuando hablo de la belleza, pues hablo de una belleza clásica, ¿sí? Estamos hablando de proporción, estamos hablando de que las cosas, por ejemplo, para los griegos, si tenían ciertas proporciones, como en este caso que se enseña esta escultura con la sección áurea, pues sabemos que si caen dentro de esas proporciones matemáticas, entonces, ¿qué quiere decir? Que cae dentro de una proporción divina, ¿no? Que el cuerpo está hecho de esas proporciones, entonces el cuerpo es parte de una proporción divina, y todo lo que hagamos con esas medidas va a ser bello, ¿sí? Porque estamos siguiendo esa proporción divina. Entonces, esta es la idea que se ha utilizado mucho en la arquitectura. Bueno, vemos el hombre Vitruvio
aquí de Leonardo, donde está dentro de una de tres, vamos a decir, sólidos platónicos, no, perdón, geometrías platónicas. No, bueno, el triángulo no se ve, pero ahí está, o sea, el círculo y el cuadrado, ¿no? Y estas son básicamente las proporciones y las geometrías que se utilizaron no solo para la escultura, también para la pintura y también para la arquitectura. Entonces aquí vemos la misma relación proporcional o la misma relación aritmética en este caso, ¿sí? Donde se usa para hacer un templo. Entonces decían los griegos, lo que es bueno para el ojo, ¿sí? Lo que es bueno para el ojo también es bueno para el edificio, ¿no? Entonces estoy hablando de esta estética, de esta belleza que tiene que ver con esta idea de que las cosas tienen que ser completas, que tienen que ser a proporción, ¿sí? Y que todo se mide desde ahí. De ahí en fuera todo es feo, horrible, ¿no? Pero bueno, el argumento que quiero hacer, y el argumento que hace Mark Rasmussen también, es que the ugly is, o sea, lo feo es, punto, ¿no? Y ese es central este argumento. ¿Qué quiere decir? Que lo feo tiene su propia definición, lo podemos separar de ser nomás lo opuesto a la belleza, ¿no? En la segunda frase, la experiencia de lo feo o del ugly no es necesariamente una experiencia estética, ¿sí? No nomás es medir lo feo otra vez viéndola en cuanto a cómo percibimos ciertas proporciones, etc. Y el último, lo que dice el objeto o el objeto feo es una experiencia de algo que está ahí o algo que no está ahí. Entonces esto es muy importante. No estamos basándolo nomás en lo negativo, sino que ya si empezamos a ver la experiencia que tenemos con lo, perdón, vamos a ver que lo horrible o el ugly tiene que ver con una experiencia entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Ahora, hay un psicólogo por aquí, ¿no? Bueno, no me voy a meter, esto lo pueden ver, esto es todo, pueden irse a Freud y se puede ver de por qué esa relación entre el ser humano y el objeto y la falta de, ya sabemos que ahí hay muchas cosas muy interesantes, pues de ahí más o menos va. Mark Rasmussen es psicoanalista, ¿no? Entonces por eso empieza a entender estas ideas, pero básicamente es esto. El ugly es esa experiencia que tenemos con las cosas cuando están o no están, las cosas que faltan o las cosas que no están, que deberían de estar o que están de más, ¿sí? Entonces son esas experiencias que tenemos con esa realidad que es lo que nos hace feo, que se nos hace feo, que se nos hace ugly, ¿no? Entonces, una serie de, vamos a decir, presenta una serie de sinónimos, ¿no? Entonces el ugly es una relación entre nosotros como sujetos y estas cosas, y estas deformaciones, ausencias, híbridos, incoherencias, excesos, cosas alienígenas, fragmentos, cosas que no tienen síntesis, ¿sí? Si vemos todo tipo de escultura, todo tipo de pintura, mucho tipo de arte clásico, llega a una síntesis, llega a completarse una obra, y cuando llega a completarse es que no le falta nada ni le sobra nada, ¿sí? Pero lo feo no, lo feo es una serie de fragmentos, y también ya en otros términos vamos a decir más urbanos, lo feo también es distópico, ¿no? Entonces estas son una serie de elementos o de ideas que empiezan a darle a la palabra o al concepto de ugly su propia definición y como una especie de metodología para saber cómo se crea el ugly, ¿no? Ya no estamos hablando de nomás ser lo contrario de lo bello, ¿sí? Entonces voy a dar unos ejemplos de estas de estos conceptos, ¿no? El ugly y sus deformaciones, o es igual a sus deformaciones. Bueno, en el arte, aunque sabemos que rige ya mucho la proporción, especialmente en el siglo XVI, sabemos que recién inventada la perspectiva, que inventó Bruno Guess, que fue arquitecto, el artista nos debería dar gracias por ello. Sí, que tiene que ver con proporciones y matemáticas. Bueno,
había otros artistas que intentaban salirse de esa proporción para dar al sujeto otra experiencia, vamos a decir, de la vida real. Uno es La Duquesa Fea, ¿no?, de Quentin Maxis, de 1513, y lo interesante aquí, y lo mismo con el Cristo con la cruz a cuestas de Jerónimo Bosch, que para muchos es considerado el primer surrealista, es de que vemos estas deformaciones, ¿sí?, del ser humano, deformaciones de la cara, en este caso, ¿no? Estamos viendo aquí una señora que tenía en sí cuenta una deformación, ¿sí?, en los huesos de la cara, y entonces eso hace que tenga, vamos a decir, algo de más o excesos de humanidad, ¿sí? En este caso también vemos esta cara con una nariz muy grande, con unos ojos saliendo. Empezamos a perder la noción de la representación de la cara y nos metemos más bien en este interior de la cara que sale hacia afuera, o sea, todos estos ojos que salen y rebotan, la nariz que es más grande de lo normal. Entonces son estos excesos y estas deformaciones que empiezan a generar el tema de lo feo, ¿sí? Ya no lo vamos a cuestionar si nos gusta o no nos gusta, pero empezamos a ver de que hay maneras de cómo generar, o cuáles son las técnicas que se generan, entendiendo que lo que nos causa horror son excesos o deformaciones de cosas que son normales para nosotros, ¿no? Como en el caso de la cara, ¿no? No siempre las deformaciones fueron feas, ¿no? Muchas veces estéticamente fueron bellas. En este caso estamos viendo la deformación de los cráneos de los mayas, donde los mayas a sus hijos desde muy chiquitos les ponían estos mecanismos para cambiarles el cráneo, porque la deformación era una manera de crear esta belleza dentro de la cultura, ¿sí? Entonces aquí empezamos a ver que también hay otra manipulación, ¿sí?, de la misma cara, de la misma cabeza, para generar vamos a decir, esta idea de lo feo, pero para los mayas era algo interesante, agradable, o que se tenía que hacer, ¿no? Aquí también tenemos deformaciones. Sabemos que la mona, si le aplico las proporciones clásicas, no me va a dar, ¿ok? Está fuera de proporción, ¿no? Pero es una figura voluptuosa, ¿sí?, con excesos de alguna manera, pero sin embargo es para nosotros, podría decir para muchos, no sé si para ustedes, empieza a generarse como un ícono de la ciudad, o sea, una representación para mí de la misma ciudad, de que esa ciudad también tiene sus excesos, ¿sí? Bueno, de esto no se diga, ¿no? Ya estas cosas que están fuera de escala, estas son las cosas que por lo menos a nosotros como arquitectos, o por lo menos a mis alumnos y a mí, nos interesa mucho ver en la ciudad, estos excesos, estas deformaciones, ¿sí?, que nos dan de alguna manera cosas que pensar, que decir, ¿sí?, y entender cuáles son las maneras de hacerlo arquitectónicamente y físicamente, ya sea en una escultura como una mona o en un edificio como es bueno, ya sabrán qué es, ¿no? Es un consultorio dental. Está bueno. El feo o la y sus ausencias. Ahora vamos a hablar todo lo contrario. Una escena de Battleship Potemkin de Sergei Estin de 1925. Aquí es interesante, siempre he usado esta imagen y me gusta. Aquí lo horrible es no que le está saliendo sangre, ¿no?, a esta persona, pero es la ausencia del ojo lo que nos causa ese terror, la ausencia de este órgano que debería de estar ahí, pero no está. Entonces, si entendemos mucho la teoría de Mark Hassins, es una relación psicológica con el objeto. Nos da miedo la ausencia de las cosas, ¿no? En el mismo caso, en Friday the 13th, vemos que la máscara
pues en realidad cubre la cara, ¿sí? La ausencia de la cara es lo que nos causa el terror. La máscara no nos enseña mucho, pero sin embargo la máscara representa esa ausencia, o de alguna forma nos muestra esa ausencia de humanidad. Entonces la ausencia de humanidad de este personaje es lo que nos, de alguna forma, nos da miedo. Y después en la película, pues claro, sus excesos, ¿sí?, de violencia. Entonces empezamos otra vez a ver esta idea de lo ugly en ausencias y excesos, ¿no? Ausencia de salida. Muy bien. Bien. ¿Cuánto tiempo? Sí. No sé si la Pensamos. Bueno, lo alienígena, ¿sí? Las cosas que caen del cielo, vamos a decir así, que no son de esta tierra, que no son cosas que normalmente tenemos la experiencia en nuestra vida cotidiana, algo que viene de otro lugar. Estoy hablando de Tijuana, ¿no? Entonces, lo alienígena, ¿no? O sea, lo que está fuera, ¿sí?, de lo que normalmente conocemos como nuestro medio ambiente, pues también empieza a generar esta idea de que es extraño, ¿sí?, de que puede ser feo. Muy interesante, no sé si sabían esto, pero hubo muchos escritores y filósofos en la construcción de la Torre Eiffel que escribieron una carta, ¿sí?, la publicaron en Le Temps, en 1837, diciendo que era una construcción monstruosa y sin uso, ¿sí?, que cómo podían permitir que entrara y se colocara en la belleza de París. Entonces, aquí vemos una estrategia. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es excesiva de elementos estructurales. En segundo lugar, es excesiva por su altura. No había nada más alto en ese tiempo que esta torre, ¿no? Entonces vemos que esto sale de la escala, ¿sí?, de la misma ciudad, pero después y hasta hoy se convierte en el símbolo de un país y de una ciudad, ¿no? Entonces estos excesos, estas cosas alienígenas que llegan, también son parte, que se convierten, se pueden convertir, estas cosas horribles o ugly, también son tema de discusión y también son interesantes que se conviertan después en cosas que les damos interés, por decir así. No que no lo vayamos a creer que sean bellas después, pero que todavía tenemos ese interés de conservarlas porque tienen algo, ¿sí?, aunque no lo estamos midiendo con el metro de la belleza clásica. El feo y el híbrido. Ahora, ¿por qué el híbrido? Porque el híbrido no es puro, la belleza es pura, ¿sí? En este caso el híbrido no es puro porque está hecho de piezas, y muchas veces esas piezas no corresponden, sin embargo si hacen una tercera pieza, ¿no? Dos ejemplos. El de arriba, que es una carroza o un carro. Pues este es en el momento cuando se estaba desarrollando la tecnología del carro, del automóvil, y lo primero que se hizo para que este invento saliera al mundo es hibridizar la carroza, quitarle el caballo y ponerle un motor, ¿sí? Entonces la técnica de hibridación, la técnica de crear este monstruo, es como una especie de Frankenstein, podemos decir así, es lo que genera después lo que ahora conocemos como el carro, ¿no?, como el automóvil. Entonces muchas de las creaciones se han hecho por error o se han hecho por crear algo que no es totalmente bello, o sea, que no tiene ningún sentido estético, y en este caso es un sentido más bien mecánico y de invención, y la hibridación es parte de este juego. Ahora, en la ciudad vemos hibridaciones,
también. Es que está aquí como a 2 cuadras. Esto es ¿qué es? ¿Una casa o un taller mecánico? ¿No? Normalmente la casa no vuela, ¿no? Y menos una casa californiana, ¿sí? Y abajo tenemos un taller mecánico con una estructura de acero, ¿no? Y arriba tenemos un estuco queriendo ser concreto. Entonces es toda una hibridación de materiales, es una hibridación de usos, es una hibridación de tipologías, ¿sí? Y Tijuana está creada de esas hibridaciones. Por eso Tijuana para mí es una ciudad fea y me gusta la ciudad fea, ¿sí? Desde el 2003 yo tengo un blog que se llama Pensamientos Genéricos, la ciudad fea, arquitectura en Tijuana. Y la ciudad para mí es fea, pero no en el sentido opuesto a la belleza, sino que en el sentido de todas estas cosas y definiciones que he estado hablando, de todas estas cosas de hibridaciones, de excesos, de ausencias, ¿sí? De deformaciones, y esas cosas como diseñador a uno le interesan mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha tela de dónde cortar de esas cosas. Si yo nomás pensara en crear algo bello, tendría que lo que estuviera haciendo tenía que estar, se rige por algunas proporciones o se rige por algunas reglas. En cambio, aquí no hay reglas, aquí hay una libertad increíble. Y para eso la ciudad, siendo fea, hay más libertades. Y lamentablemente, arquitectónicamente, estamos perdiendo esas libertades en esta ciudad. Exceso. Bueno, en 1969, una agencia de modelos dijo, vamos a hacer la antítesis de todas las agencias de modelos en el mundo y vamos a hacer una agencia de modelos de el Ávila, de los feos, ¿no? Y dice, we like a woman fat, or men geeky, we like extremely tall, and the shocking small. No one is too abstract, we are ugly, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es que la gente sea fea en relación a lo bello, pero que quieren gente con excesos, ¿no? De alguna manera, podríamos decir así. Creo que deberíamos ir aquí. Así, un cortito, geeky, medio raro, ¿sí? Alto, exceso de altura, ¿no? O chiquito, ¿sí? Ausente de altura, ¿no? Entonces, estas cuestiones empiezan a generar toda esta matriz, ¿sí? De posibilidades, ¿no? De modelos para millones y millones de cosas. Estos cuates han hecho ya imágenes para Calvin Klein, para Prada, para todo, ¿no? Quedan 5 minutos. Bueno, y esta es una manera de ver vamos a decir, el diseño contemporáneo. Ya tienen del 69, ya tienen 44 años, 45 años, ¿sí? Generando estas ideas del arte. El arte y la distopía. Distopia, está en inglés, ¿eh? Bueno, las ciudades también clásicas se regían por un orden, ¿sí? Si ustedes se fijan cuando vayan a, no sé, a Acrópolis o vayan a ver una ciudad antigua, y si fueron diseñadas por los griegos, las entradas a los palacios o las entradas a los templos eran 45 grados. ¿Sí? Había ciertas simetrías en la ciudad, ¿no? Y los edificios estaban colocados de cierta manera, que tenían un orden. En este caso, hay algunos arquitectos que después del Renacimiento entendieron que las ciudades no eran así, que las ciudades no eran entes ordenados, sino que eran más bien entes en desorden, que eran más orgánicos, que se movían con el flujo de economías, con el flujo de migración, ¿sí? Con muchas otras tendencias. Y uno de ellos fue un arquitecto romano, Piranesi, que hace este plano del Campo Marzio, donde lo que hace es inserta edificios al azar, creando este plano orgánico de la ciudad, o dentro de la ciudad de Roma, sin ningún orden. Este es el primer modernista, este es el primer, vamos a decir, estamos viendo 300 años después las consecuencias del urbanismo contemporáneo, ¿no? Entonces el desorden
dentro de la ciudad, empieza a crear esta distopía, ¿no? Y eso es parte del Ugly también. También hizo esta serie de dibujos que son cárceles, y aquí estamos viendo estas condiciones que normalmente no son cotidianas, pero que se están expresando como parte de la vida, como parte de las realidades de la ciudad, ¿no? Son estas heterotopías que decía Foucault. Sin embargo, estamos viendo también, estas son cárceles que se supone que están por debajo de la ciudad, entonces estamos viendo las vísceras de la ciudad, y eso también incluye ver el interior de la ciudad que normalmente no vemos, ¿no? Y bueno, la distopía sigue, ¿no? Sigue ahora como en la ciencia ficción. Vemos que, por ejemplo, Elysium, la película Elysium, el director de esta película, no sé si ya la vieron, pero el director de esta película dice que se inspiró, y esto lo pueden encontrar en internet, que para hacer el set de la ciudad se inspiró en Tijuana, en un viaje que vino a Tijuana. ¿Por qué? Porque es una distopía. O sea, aquí vive la gente que tiene ausencias, que no tiene medicina, que no tiene dinero, que no tiene trabajo, que no tiene que comer. La ciudad es como Tijuana, no está terminada, ¿sí? Le faltan calles, le falta pavimento, le faltan muchas cosas, ¿no? Hay una ausencia, y es una ciudad que nunca se termina de construir. No hay una síntesis, o sea, siempre se está construyendo, nunca se termina de construir. Blade Runner es igual, es una Los Ángeles, pero tiene un serios excesos. Hay mucha lluvia, siempre es de noche, ¿sí? Y representa todos estos excesos que van a pasar si seguimos con el tema de, bueno, del calentamiento global, ¿no? Entonces aquí ya hay unos excesos, ¿sí? Negativos, podríamos decir así. Pero bueno, la película del último también se trata de algunas ausencias, como la del cyborg, que al último le falta tiempo para vivir, ¿no? Entonces estas películas juegan con esa idea distópica, que podríamos decir sinónimo con lo feo, pero tienen ausencias y también tienen, bueno, la mayor parte son ausencias. Mi querida Tijuana es distópica también. Este es el primer plano de la ciudad. Orden. Un orden que estaba ligado al positivismo francés, ¿sí? Un orden donde había una serie de diagonales que conectaban una serie de espacios públicos, unos parques, ¿sí? Una retícula muy interesante con diferentes tipos de cuadras, ¿sí? Todo un orden, ¿no? Pero ¿qué pasa con la realidad después? ¿Qué nos queda de esas diagonales? Pues ya ni esa, nos queda esta, que es la plaza de Cecilia. Las manzanas, cada una son un mundo en sí, ¿sí? Y una manzana puede tener hasta 10 o 15 propietarios, 15 lotes. Entonces aquí empezamos a ver que esta idea utópica de Ricardo Orozco de 1889 luego se convierte en una condición distópica, ¿sí? Y esto empieza a generar, pues básicamente el caos, el crecimiento orgánico de la ciudad, ¿no? Y eso está más interesante que esto, ¿no? Para mí. Y bueno, aquí ya vemos, esta es la imagen contemporánea del dibujo de Piranesi, ¿sí? Esta idea de que hay una serie de retículas, hay una serie de edificios insertados, y lo único que hacemos es tratarlos de conectar, ¿sí? Para poder tener de alguna manera una forma de poder navegar por la ciudad, ¿sí? Pero fuera de eso no hay un plan regulador. Y en su fisionomía, o sea, en sus tipologías urbanas, tenemos toda esta serie de copias, ¿sí? De simulaciones que no son puras, ¿no? Que no son de aquí de Tijuana. Tenemos un pseudomodernismo, pseudo porque no, algunas cosas parecen modernistas, pero en realidad no cumplen, ¿sí? Con las reglas modernistas. Tenemos hibridismos,
¿no? Como ya vimos, tenemos esta casa de remolque que se hace casa, un edificio, ¿no? Tenemos todas estas utopías de la vivienda que se vivieron en todo el mundo que no funcionaron, las viviendas seriadas, microcasas, todas estas que ahora son ausencias porque no vive nadie ahí ahora, y otra serie de deseos, vamos a decir, de vivir en otro lugar, ¿no? El chalet, ¿sí? O la casa californiana, ¿sí? Entonces es también solo todo un hibridismo y una, vamos a decir, incoherencia. Otra vez, eso es lo que hace interesante. Es una foto de Ingrid. Bueno, y aquí otra vez vemos, lo podríamos ver como feo, pero si lo entendemos empezamos a ver los procesos por la manera en que se construye la ciudad, y esos procesos también son muy interesantes y también son ciertos procesos que dan la pauta para estas hibridaciones, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Pero lo vemos como ciertas tendencias o ciertas ideas, y no necesariamente nomás como algo feo. Y el último, fragmentos, no síntesis. Otra vez, la obra de arte bella es terminada, tiene una síntesis, el feo no. Y el libro que se mencionó en la introducción, bueno, que lo hicimos en el 2006, intenta hablar de esta ciudad fea, intenta hablar de esta ciudad fragmentada, que no tiene síntesis. La síntesis la hace el lector cuando termina el libro. ¿Por qué? Porque no tiene ni un principio ni un fin. Tiene una serie de imágenes y una serie de textos que vienen de muchos fragmentos de tesis, de doctorado, de los periódicos, de la televisión, de entrevistas, y fotos de más de 40 personas, 50 personas que nos prestaron su archivo fotográfico, y juntamos los datos con las fotos, creando a veces una historia, y a veces una historia que tiene una relación y a veces no, a veces se contradicen. Pero Tijuana, la híbrida, la ilegal, la happy, la americanizada, la posmoderna, el mito puro, la nueva meca cultural. Tijuana es esta ciudad totalmente hibridizada, ¿sí? Totalmente sin síntesis, reinventándose cada vez sin terminar. Todos estos son los sinónimos de feo, pero hay de todo, ¿sí? No, después hicieron otros libros de Tijuana porque a lo mejor estaba muy feo, o enseñaba las partes feas de Tijuana, pero en realidad enseña vamos a decir, la realidad de la ciudad, no la verdad, la realidad. Y bueno, y el último, sabemos que aunque sea fea, Tijuana también es the happiest place on earth. Y quiero terminar, además, con una frase de Mark Cousins, el último, que el juego puede deformar el trabajo de arte, el trabajo gráfico, el trabajo creativo, pero también le puede dar fuerza. Gracias.